Joaquín Ricardo, bienvenido a una nueva edición de Comentarios y Reflexiones. Aquí estamos como cada viernes a las 10 de la noche por Voz Media Network y su canal 85. Iniciando comentando evidentemente los sucesos más relevantes, tanto internacionales como nacionales. En esta semana, como todos sabemos, el pasado sábado se produjo el atentado contra el candidato, el virtual, ya hoy nominado, pero en ese entonces el virtual candidato antes de nominarse en unos días más tarde por el Partido Republicano a la presidencia de los Estados Unidos, el señor Donald Trump. Ese atentado todavía objeto de una profunda investigación por parte de la actuación del Servicio Secreto, que es quien tiene a cargo el cuidado de todos los aspirantes presidenciales. En este caso, no solamente un aspirante presidencial, sino también un expresidente de los Estados Unidos. Hay una investigación en curso para ver si hubo alguna falla por parte del Servicio Secreto. Se guarda con cierto hermetismo, todavía sigue siendo algo que no tiene explicación. ¿Cómo es posible que una persona pudiera lograr escalar hasta el techo de un local que se encontraba en cierto modo unos 100 metros, digamos, de distancia aproximadamente del área donde iba a hablar el señor Trump? Mientras tanto, el atentado solo culminó con un rozamiento en la oreja derecha del presidente Trump. Al parecer, los exámenes que se hicieron posteriormente no arrojó ningún otro daño. Y bueno, ya hoy este programa se graba los jueves. Esta noche el señor Donald Trump pronunciará su discurso aceptando la nominación presidencial por parte del Partido Republicano. Una semana donde han intervenido múltiples personas, incluyendo su escogencia, J.D. Vance, como candidato a la vicepresidencia, un hombre que proviene del centro de los Estados Unidos, con una historia extraordinaria, un abogado, ex miembro de los Marines, con una historia extraordinaria que él condensó en un libro que se llama Elegía de los Hillbillies, del hombre común de Medioamérica, del centro de los Estados Unidos. Así que esa es la parte más relevante de la noticia de la semana. Vamos a esperar. Hay que agregar a eso también los cuestionamientos que cada día siguen siendo mayores para que el presidente Biden desista después de su actuación, que ya todos conocemos en el primer debate presidencial. Hoy se encuentra afectado también por COVID. Es otra situación que se agrega a las voces que ya suman alrededor de 20 que públicamente le piden que desista de su candidatura y permita que sea otro el candidato por el Partido Demócrata. También quiero resaltar la celebración en el país el martes pasado, el martes 16, del 76º aniversario de la independencia del Estado de Israel. Un evento muy concurrido, donde el embajador Rukun habló de la importancia del Estado de Israel, del avance tecnológico de ese país, de los extraordinarios recursos humanos, que es lo que ellos tienen, su principal pueblo, es su principal recurso, que es el pueblo de Israel, y también resaltó los vínculos existentes entre República Dominicana e Israel, que se remontan a los judíos que el país acogió en el área del norte, por el área de Sosúa, Puerto Plata, en la década de los 30, cuando se encontraban en una posición de peligro en Europa y los países no querían darle albergue a Trujillo en ese momento, que era el presidente de la República. Aceptó esa parte. Y ellos resaltan y agradecen todavía esa situación. Habló naturalmente que celebraban el aniversario en medio de los acontecimientos del 7 de octubre. Una pena, acontecimiento que todos conocemos, donde Israel fue
atacado de manera artera por el terrorismo internacional que representa Hamás, y le deseamos a ese pueblo una paz merecida, pero siempre con el reconocimiento que ellos tienen a la autodeterminación de los pueblos, a su libertad y a su supervivencia como Estado de Israel, Estado que se ha integrado desde hace muchos años y que tanto aporte le ha hecho a la comunidad internacional y al mundo entero. Finalizo con las noticias nacionales, que evidentemente el miércoles en la noche comenzaron los decretos a circular. Tal vez el más importante a resaltar es el nombramiento del señor Andrés Bautista como nuevo ministro administrativo de la presidencia, un caballero de la política dominicana, que resalta precisamente por su don de gentes, por su comprensión. No soy miembro del PRM, por lo tanto no puedo hablar de su labor interna, pero sé que fue de las personas que trabajó arduamente para que ese partido se formara. Y repito, es un caballero de la política dominicana, cosa que no es muy frecuente en el medio. Andrés Bautista, Milton Morrison, que estaba en Edesur, pasa al Intran, un paso interesante de la distribuidora de electricidad a dirigir el tránsito. Carlos Valdés es el nuevo ministro de la Juventud, que fue Premio Nacional de la Juventud, entre otras cosas. Héctor Porchela es el nuevo presidente de la Junta de la Aviación Civil, una persona que conoce el área, que está bien involucrado. Me parece interesante ese ascenso, por así decirlo, en un área que él maneja. Sigmund Freund, que pasó de donde él estaba, que era de las alianzas público-privadas, es el nuevo ministro de Administración Pública. Cambio también interesante, Rafael Félix es el nuevo director del ITLA, una institución que cumple una labor fundamental con la capacitación tecnológica de los dominicanos. Por ahí tenemos que orientar la economía. Igor Rodríguez es el nuevo director del Instituto Dominicano de Aviación Civil, que sale de ser el ministro interino administrativo de la presidencia y regresa al área donde él estaba. Es otro de los cambios que se produjo. Creo que fueron esos más o menos los cambios que hizo el presidente Abinader. Veremos a ver el resultado y si continúa las nuevas designaciones en el tren administrativo que ha de acompañar al presidente Abinader en su segunda gestión de gobierno, que se inicia el 16 de agosto. Culminando esta, se inicia la nueva. Amigos, pasamos al corte comercial y entonces seguiremos con la segunda parte de nuestro programa, donde hoy tenemos como invitado al doctor Juan Isidro Guzmán Taveras, abogado, politólogo y docente en la maestría de defensa. Nos vemos. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network, en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. Ahora en Voz, puede disfrutar de La Expresión de la Tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, Que ayer el presidente Luis Abinader, Carmen Curiel, Quizás la inteligencia. Roberto Gil y Ángela Costa. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, La Expresión de la Tarde, por Voz, Canal 85 y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO.
Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El mundo. Sus complejidades. Cultura. Datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Buenas noches, amigos televidentes. Nos encontramos en la segunda sección de comentarios y reflexiones. Hoy nos honra con su presencia el doctor Juan Isidro Guzmán Taveras, abogado, politólogo, profesor de la maestría de defensa, con quien vamos a conversar acerca de temas de interés, del interés internacional, pero que evidentemente por la magnitud y por la importancia de los mismos se reflejan también en el país. Bienvenido, doctor Guzmán Taveras, a este espacio, muy honrado con su presencia. Yo quisiera comenzar nuestro conversatorio, evidentemente, con el tema internacional, preguntándole en sentido general, hace ya más o menos una década que el profesor Samuel Huntington, autor prolífico de muchos libros de ciencias políticas y también de geopolítica, presentó a la comunidad lectora un libro que se llamaba El choque de civilizaciones. Si a mí me pidieran hoy, que yo se lo voy a pedir a usted, definir cuál es el orden internacional que tenemos, más que irnos por la parte en que todo el mundo habla, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial se iniciaron un mundo bipolar, después fue multipolar, con el ascenso posteriormente algo de China y de otros bloques como es la Unión Europea. Y hoy realmente estamos de nuevo en un mundo multipolar. Yo, en lugar de hablar de polos, yo creo que estamos realmente tal vez haciendo realidad el tema del choque de civilizaciones, porque yo lo que veo es que los polos que hay, digamos en este caso vamos a resumirlo en Rusia, China, por así decirlo, y el área de Oriente, versus lo que yo llamo Occidente. ¿Qué es Occidente? Bueno, los Estados Unidos, la Unión Europea. Y yo veo más bien como una especie de choque entre valores, los valores de Occidente, de una u otra forma, contra los valores de Oriente tratando de ir contra los valores de Occidente. Son dos visiones diferentes, pero esa es mi visión más o menos del momento actual, muy simplificada, que es lo que yo quisiera saber qué usted piensa, qué usted considera. Planteando desde la perspectiva geopolítica, muchos autores hablan de que existe un desorden global, no un orden global. El orden global que se instaura a raíz, el último orden global que se instala a raíz de la Segunda Guerra Mundial, que es el orden de la bipolaridad. Hay un lapsus histórico que usted de alguna manera obvió después de la caída del muro de Berlín y el Glasnost y la perestroika. Se llega a un mundo unipolar. Estados Unidos logra la hegemonía mundial y algunos autores americanos, entre ellos Francis Fukuyama, de origen
de origen japonés establecen el fin de la historia. El concepto inmediatamente fue rebatido por los diferentes intelectuales, de hecho lo satirizaron, es lo que planteaba que tenía hasta el momento un enfoque de que la historia había perdido la dinámica natural que era las luchas ideológicas y que el mundo iba en la perspectiva de una sola ideología, que era el liberalismo económico y el capitalismo triunfante y la venta de los valores occidentales. Eso es 92, 93. Huntington, como usted plantea, lo enfrenta teórica e intelectualmente y plantea el choque de civilización, a quien también se le critica con el concepto. No, los demás intelectuales no lo veían, no lo preveían. Para mí fue visionario, porque lo que vemos hoy, lo corroboro perfectamente, 100% con usted, es una crisis de valores que conlleva a una crisis de civilización y a un choque de valores y a un choque de civilización. Si nos vemos en el libro, y recordamos, Huntington establece diferentes focos civilizatorios. Si nos vamos a Spengel, el gran historiador alemán, establece el ocaso de Occidente. Lo previó a raíz de la Segunda Guerra Mundial. O sea, ese ocaso ya previsto de los valores occidentales que segmentaron la cultura occidental están en decadencia. Si vemos los antivalores, que son los que fundamentan la sociedad norteamericana, es lo que ha creado esa ruptura, esa fractura social interna de Estados Unidos, que se explaye, se expande, que se verifica alrededor de todo Occidente. Es la derecha contra la izquierda, en términos generales, que no es la derecha y la izquierda tradicional. Eso en Occidente. Esa fractura y esa involución de los valores que ya algunos autores en diferentes momentos lo han establecido, inclusive nuestro Juan Bosch hablaba de inversión de valores. O sea, es una realidad que es una decadencia estudiada por Otto Spengel. Entonces, eso ha creado, si uno lo ve desde el punto de vista geopolítico, un choque entre ambas visiones del mundo, el ascenso económico de China y el ascenso militar de Rusia enfrentando a Occidente. De alguna manera se habla de desorden porque no existe un orden que lo segmente o lo que se consideraría una teoría que lo ordene como estableció Henry Kissinger. Al no haber una teoría o un concepto que lo ordene, lo desordena. Entonces hay un peligro histórico indiscutible de hacia dónde puede llegar el quehacer del mundo, la realidad del mundo, la visión del mundo, la dinámica histórica. Antes de entrar en áreas específicas que me interesaría, áreas de la palabra, en áreas del mundo específicas que me interesaría escuchar para también entonces llegar al plano local como forma de cerrar nuestro interesante programa. Ciertamente hay, como lo que usted dice es totalmente correcto. Yo como hice un resumen muy apretado que obvié esa parte, como usted muy bien dice, aunque yo siempre pensé que fueron muy rápidos en obviar a China, que estaba inmersa en un proceso de cambio económico importante, creciendo internamente, pero ya de por sí uno sabía lo que venía. Pero claro, en ese momento, como usted dice, a finales de los 90, o a principios de los 90 y finales de los 90 se establece toda la teoría del liberalismo y la forma, la hegemonía, digamos, indiscutible de los Estados Unidos en ese momento. Pero hay un factor interesante que se agrega a ese choque de civilizaciones, que a Oriente solamente lo ponemos en las manos, digamos, los valores orientales lo ponemos en las manos de Rusia y de China, que Rusia inclusive ha cruzado más hacia Oriente, por razones, con Putin hay que verlo de otra óptica, pero bueno, por razones más que accidentes. Es decir, bueno, Rusia siempre ha estado más pegada, dice él ahora, a Oriente que a Occidente. Y es el tema, por ejemplo, de la incidencia de las potencias árabes por el tema económico, y esa es una visión también que es un poquito diferente a la visión tal vez que tiene China y que tiene Rusia. Entonces, o sea que eso todavía trae mayor inquietud a lo que usted dice, lo que hace agregar mayor inquietud. Sí, nos vamos
partimos de una teoría famosa, la del gran tablero mundial de Zbigniew Brzezinski, cuando se da a raíz de la desvinculación de la crisis del orden global y el triunfo del neoliberalismo. Él establece en ese libro los diferentes planos estratégicos que debe utilizar Estados Unidos para eso, para que el mundo árabe, el mundo panafricano, el Congreso africano, excepto los diferentes focos o radios de poder, se coalidien o se articulen alrededor de Estados Unidos, o sea, haciendo diferentes tipos de alianzas estratégicas. Él lo establece en el sentido de que cuando cae la Unión Soviética se crea lo que se llama un vacío de poder. Él utiliza el término de balcanización. Una balcanización como se dio en lo que había pasado en Yugoslavia, en la zona de los Balcanes, en Europa. Él dice, ese vacío crea una necesidad de vincular a Estados Unidos con diferentes áreas estratégicas de poder, inclusive previó, Brzezinski y Kissinger previeron en diferentes momentos la situación de Ucrania, porque ambos creían que Ucrania debía convertirse en lo que se llama un estado tapón, no un estado neutral totalmente, para evitar la situación que estamos viviendo con la guerra para que el mundo no sufriera las consecuencias que está sufriendo de la guerra de Ucrania. Bueno, ahí vamos ahora. Pero le iba a decir, y en cierto, bueno, también hay cierto parecido en el tema de que Europa Oriental, recordemos que Yugoslavia es un estado que fue hecho por la fuerza. Sí. ¿Qué es lo que pasa con las naciones asiáticas de la Unión Soviética? Que una vez se desmorona el imperio, esas que habían sido sometidas por la fuerza también salen y se van. O sea que es un tema también a tomar en consideración. Pero evidentemente que eso complica un poco más porque ese mundo árabe tiene otra visión que no es exactamente la misma que tiene Rusia y que tiene China. Vayamos, ya te tocó, pero antes de llegar a Ucrania, que está más cerca de nosotros, pasemos por Medio Oriente. Por Medio Oriente donde, bueno, no hay que entrar en el tema de la historia de Medio Oriente, no hay que entrar en el tema de Palestina, que Palestina no existió como pueblo. Estado. Como pueblo, tampoco como... Sí, como pueblo sí. Como pueblo palestino sí, pero no como Estado. El nombre palestino se lo dan en la conferencia cuando vamos a resolver el problema de Palestina. Ahí es la primera vez que sale... de Balfour. Sí, de Balfour que sale... Pais es quien dice vamos a resolver el problema de Palestina. Pero él no se estaba refiriendo al Estado palestino per se, sino al tema de los territorios que había, que era otra cosa. Que eran protectorado. Un protectorado, francés. Exactamente. Entonces, bueno... Inglés y francés. Inglés y francés cuando estaban en esa disputa. Pero finalmente llegamos, se establece Israel, se establece en el 48, se establece el día antes de que venciera el mandato, el mandato ya europeo, ellos se declaran la independencia y comienza de inmediato la guerra contra los países árabes para ellos poderse establecer. Bueno, se establece Israel, rodeado de países que consideraban que ellos no pertenecían al área, cuando es tal vez el pueblo más antiguo del área. Pero bueno, eso trae como consecuencia que el tema de Israel irrumpa en el escenario internacional con cierta frecuencia. 48, 60 y pico, 73. Permanentemente tenemos ese problema, pero el problema, hay que también decirlo, parte de una situación que es fundamental para Israel y que es fundamental también para el mundo entenderlo. Y es que los estados árabes niegan la existencia de Israel como Estado. Niegan la existencia de Israel como Estado. Y ese es uno de los logros de Netanyahu, a pesar de todo lo que quieran decir, cuando logra los acuerdos de Abraham, ahora que finalmente comienza el reconocimiento por parte de algunos antes, que tal vez eso mismo hace actuar, es una teoría que se puede pensar, a Irán para que Hamás hiciera lo que terminó realizando
y esa es una forma de que entonces los estados árabes que estaban buscando arreglo con Israel, al momento se replieguen y digamos, vamos a ver qué pasa. Yo creo que en Israel, como en Ucrania, en cierto modo están en juego los valores occidentales. Esa es mi opinión. Puedo no equivocarme, este programa no es para mí, sino para usted. Lo que le quiero decir más o menos lo que yo pienso. ¿Qué opinión le merece el conflicto de Israel con Hamas, Hezbollah, más o menos como en esa visión que yo le he dado? Si usted coincide o no coincide, ¿qué piensa? Yo tengo que irme, lamentablemente, a la historia, aunque no sea un compendio que vayamos a hacer, ni un gran fresco, pero por lo menos establecer algo que para mí es de suma importancia para que la gente lo maneje. O sea, el Estado Nacional, como Estado, tiene un nacimiento reciente históricamente hablando. Sí, claro. Y hay un recrudecimiento de los nacionalismos ahora, pero ese no es el tema. ¿Qué sucede con esto? Esos territorios que estaban ahí no pertenecían a un Estado, pertenecían a un imperio, que era el Imperio Otomano. Sí, claro. Entonces, al desaparecer el Imperio Otomano, eso para contextualizarlo, esos territorios quedan bajo protectorado de Francia e Inglaterra. Sí, y reciente, porque eso fue ayer. A principios de 1900. Históricamente eso fue ayer. Pero ¿qué sucede? Ese acuerdo Sykes-Picot, donde se establecen esos acuerdos, son acuerdos imperialistas. Los acuerdos imperialistas son, en este caso, occidentales, son los imperios de Occidente, los imperios actuales. No existen imperios, son actuales. Occidente claro. es que ha tenido una visión imperialista en estos momentos históricos. China no lo ha tenido. China se consideraba el imperio del medio, o sea, no necesitaba, era autosuficiente, se miraba a su propio ombligo, no tenía esa visión. Rusia podemos verlo como occidental en cierta medida, ortodoxo como occidental. Esa situación que existe en ese enclave, que es Israel, en ese país, Israel, fue creada, lamentablemente. Hay que ser políticamente incorrecto. Estoy siendo políticamente incorrecta, por múltiples razones. Podemos irnos, no quisiera entrar en esos detalles, pero es creada en el sentido de que la guerra es uno de los grandes negocios de la humanidad. Ese valor, ese concepto de crear un Israel ahí en ese sitio, es lo mismo que está sucediendo con Ucrania, haciendo el paralelismo, que ahí se debió crear un Estado binacional, como en Ucrania, o neutral, o tapón, como se le quiera llamar, dependiendo de las diferentes doctrinas teóricas desde el punto de vista geopolítico, porque eso era un conflicto natural que iba a salir de ahí. O sea, son dos visiones del mundo, religiones diferentes, que iban a crear conflictos inmediatos, independientemente de lo que se quiera, además de la influencia económica y de los recursos económicos que hay en la zona, que hay en toda la zona. O sea, hay una crisis de valores en el momento, una crisis de Occidente también, ¿por qué no? Claro que sí, porque el hecho de que tú no preveas ese tipo de cosas es no ver los intereses de la humanidad y supeditarlo a los intereses de un grupo económico o de lo que se llama el pentagonismo de Estado, o sea, las guerras. Bueno, es que ahí hay millones y millones de dólares invertidos en ambos sitios. Es lamentable, uno no quisiera verlo de esa manera, pero ¿cuál otra forma hay que verla? O sea, hay un problema religioso, sí, eso habría que estudiarlo. Hay un problema de civilizatorio, eso hay que estudiarlo. Pero ahí sin recursos no hubiera guerra. No, si no hubiera si no hubiera ese interés, es como los americanos dicen en todo el sentido de la palabra, y perdone que lo vuelvo a interrumpir, follow the money. O sea, ¿quién se beneficia de la crisis de Israel? ¿Quién se beneficia de la crisis de Ucrania? ¿Quién ha logrado un repunte económico? ¿Quién no? ¿Quién está ajeno? Porque eso es, ¿por qué Estados Unidos sale victorioso y airado de la Segunda Guerra Mundial y se convierte en la mitad de la economía mundial? Porque no tuvo guerra interna, claro. No tuvo guerra interna, pero economía. Veámonos de otro punto de vista también. Yo admito ese tema. Perdone, disculpe y rápido. No quiero ser reduccionista, no solo todo es dinero, sí quise, no es todo la economía. No, yo entiendo. Quise explicar ese fenómeno. Usted quiso explicar lo que es el tema de la economía de guerra, lo que eso produce, lo entiendo. Sin embargo, hay que resaltar en favor de, por lo menos en mi caso, en favor de Israel, el hecho de que, bueno, ese pueblo es el más antiguo, es el pueblo que
cuando llegara el momento de hacer el Estado-Nación, tenía su espacio y su territorio. Que la forma en que llega es diferente, producto de otras razones, es otra cosa, pero tenía y tiene, de hecho real, esa situación. Rodeado también de países que no necesariamente están en el tema de Estado-Nación, que han tenido que aceptar esa denominación, porque bueno, eso llegó un momento de la moda y hubo que hacerlo. Son países tribales, ahí las relaciones son más bien tribales, que a veces... Y que hay sitios como por ejemplo Ucrania, donde vamos a llegar ahora, que usted dice que hay dos, es cierto, pero bueno, hay cada quien tiene también que comprender, porque por ejemplo ahora que se habla mucho, antes de salir de Israel muy brevemente, se habla del derecho, sí, los dos estados, sí, es muy bien, yo no estoy en contra de la solución de los dos estados. Primero asegurando el hecho de que la existencia de Israel hay que asegurarla por todos los medios. Es una realidad histórica. Además de que es una realidad, hay que ayudar. La gente tiene que perder la timidez de decir, porque ahora parece que lo políticamente correcto es defender a Palestina. Se habla del tema de los muertos en Palestina, pero no se habla de lo que aconteció el 7 de octubre, de los muertos también innecesarios. Israel no estaba provocando a nadie. Bueno, lo digo porque, bien, ¿quién representa al Estado palestino ahora? Esa es una pregunta que uno dice, muy bien, hay un Estado palestino, pero ¿qué es el Estado palestino? ¿Es la autoridad palestina, que tampoco reconoce el Estado de Israel? Es Hamas, que es una facción que no... Ahí sigue siendo un juego de poder. Es Hezbollah, que entonces es una ficha de Irán y que no es... Tampoco hay... No es tan fácil como la gente piensa el tema del Estado palestino. ¿Con quién usted negocia? Pues eso puede ser parte de la estrategia política que se ha utilizado para evitar un acuerdo. Un acuerdo final. Eso para terminar el problema. Y entonces, eso, ahí inclusive creando esos grupos que fueron subvencionados desde el exterior, era una manera de evitar la necesidad de un interlocutor legítimo para poder trabajar. No, y de porque desaparece desaparece o pierde la OLP, pierde la personería no, pierde la fuerza de Arafat. La fuerza de Arafat. Pero pero bueno, es una forma de usted dinamitar también todo proceso de paz. Por eso es mi admiración por el Estado de Israel, que ha tenido que luchar contra todos y con fuerzas a veces, pero bueno, vayamos al otro punto que usted tocó, que también es donde yo creo que se juegan también los valores de Occidente, independientemente de que hay la situación de que, como usted decía, bueno, debería ser un Estado que, digamos, una fuerza intermedia, un Estado tapón que suena feo porque hay dos fuerzas. Bueno, pero también... Le digo pivote estratégico. Sí, exactamente, un Estado pivote, muy bien. El Estado pivote, pero bueno, en ese Estado pivote, lo que uno conoce, los valores que uno sustenta, son los valores democráticos. Entonces, democráticamente hubo una inclinación mayor hacia Occidente, no deja de ser una minoría importante la que también tiene alguna identidad. Pero creo que ese es un Estado también muy especial que no olvida lo que significó el sojuzgamiento soviético y los cerca de 3 millones de personas que murieron en los años 30. Pogromo. De verdad, de todo lo que aconteció. Entonces... La gran hambruna. Y la gran hambruna. Esa es la gran hambruna. Entonces, pero ahí también, yo creo que no es solamente como la gente piensa, una guerra entre los prorrusos y los que... Yo creo que ahí hay algo más, que ahí realmente Occidente se está jugando su futuro. Esa es una puerta de entrada. Y no quiero ser muy amplio porque usted que debe hablar, que bueno, que la anexión de Crimea se dejó pasar como si no pasara nada. Creo que fue una torpeza de Occidente. Yo creo que la primera torpeza que cometió Occidente fue en la caída de la URSS permitir que el arsenal nuclear soviético se mantuviera intacto. Yo creo que fue la primera torpeza, porque había la capacidad disuasoria
si partimos de la tesis de Kissinger, siempre Estados Unidos jugaba a que no tenía la capacidad de imponerse, como una manera de sojuzgar. Tenía la capacidad más en ese momento, por lo menos limitarle la capacidad armamentística de arma nuclear. Eso es lo que ellos fue lo primero. Y lo segundo fue que cuando, yo pienso, Ucrania, la tesis que maneja la Rusia, la Federación Rusa, era de una necesidad de seguridad nacional. O sea, el tener en Ucrania ser miembro de la OTAN, esa fue la justificación que hizo, iba a tener un Estado enemigo a menos de 800 kilómetros de la capital Moscú. De hecho lo tiene. Lo tiene, sí, pero no era enemigo hasta que no se sucedió la situación. Lo tiene con Polonia, lo tiene con el Báltico, que son miembros también de OTAN, que son gente que recuerda muy bien lo que aconteció. Sí, claro. Y muchos hoy en día están buscando el refugio de la OTAN precisamente porque tienen el temor del expansionismo ruso. Porque Yeltsin no oculta que el gran pecado, Putin no oculta que el gran pecado de Yeltsin fue precisamente dejar que la Unión Soviética se perdiera. Viene con otra visión, porque también son imperios, son visiones imperialistas. Sí. Lo mismo Rusia que lo mismo China, que es un imperialismo un poquito diferente, tal vez peor el de China que los demás, pero son también países imperialistas. Pero, ¿qué usted cree que se juega en Ucrania? ¿Qué usted cree que sería tal vez una solución o qué pasará finalmente? Bueno, al primer día de la guerra, al segundo día a mí me invitaron a un programa y yo le dije, es una guerra de desgaste, una guerra de larga duración, por las condiciones geopolíticas de Ucrania, un país grande, no es un país pequeño. Y yo entendí desde un principio, y sigue siendo la realidad sobre la cual se buscan las negociaciones, es que Rusia no va a permitir nada que no sea lo conquistado. Eso es el problema. O sea, lo que él se logró por razones inclusive nacionalistas. O sea, los territorios que ellos han ocupado son territorios prorrusos, mayoría rusa. En el momento de la posverdad, o sea, todo eso son condicionantes que uno los debe condicionar. Sí, es verdad que son mayoría rusa, pero es lo que nos dice la historia, que ellos tienen, que son rusoparlantes, que son prorrusos, que si se hubiese hecho un referéndum o algo por el estilo, se hubiesen desvinculado de Ucrania. Entonces yo pensaba de un principio que bajo esos términos, desde un principio, ya hace 2 años la guerra me parece, casi 2 años, que esa era sobre la condición sobre la que Putin podía negociar alguna salida. Y Occidente no le ha convenido. Ese es el detalle. ¿Qué no le ha convenido? ¿Quién está sufriendo los estragos de la guerra? Es Europa. Estados Unidos se ha beneficiado por múltiples razones. Que haya crisis económica, pero fíjate, pleno empleo, que ha habido crisis económica, pero han ido manteniéndose porque se benefician los grandes capitales, no se beneficia el pueblo. Los grandes capitales, los grandes grupos económicos, las grandes industrias, o sea, la industria armamentística, el petróleo, la industria del petróleo, porque ellos son autosuficientes con el petróleo de esquisto y han producido de manera importante, o sea, eso quiere decir que se han beneficiado. Hay muchos minerales también. Muchos minerales. Entonces, ¿qué pasa? Que digo yo, bajo ese concepto es que es posible una negociación, una salida a esa realidad. ¿Y qué? Que uno no lo puede ver como con la miopía necesaria de que eso puede desembocar en una gran guerra, porque la lucha, yo no quisiera. Hay autores que dicen que ya estamos en la víspera de la Tercera Guerra Mundial, que ellos son los prognómenos o que son parte de la Tercera Guerra Mundial. Yo no lo veo así. En ese punto, yo lo voy a interrumpir para continuar con ese tema de si estamos entonces en los prolegómenos o no de una guerra mundial. Vámonos a una primera pausa. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por 2 Media Network en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. Ahora en Voz, puede disfrutar de La Expresión de la Tarde,
con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, Ayer el presidente Luis Abinader. Carmen Curiel, Quizás la inteligencia. Roberto Gil y Ángela Costa. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, La Expresión de la Tarde, por Voz, Canal 85, y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El mundo, sus complejidades, cultura, datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Ahí nos quedamos nosotros y ahora continuamos nuestra conversación con el doctor Guzmán Taveras. Él estaba hablando en ese momento que de hecho con el tema de Ucrania y el enfrentamiento que hay personas que sustentan que estamos en los prolegómenos o en el inicio de una especie de tercera guerra mundial. Criterio que yo personalmente medio no sustento todavía. Pero entiendo sí que hay un conflicto. Entiendo, como usted muy bien dice, de la importancia de la industria armamentística, que no es solamente estadounidense. Los rusos también tienen armas, los indios también tienen armas, los franceses venden armas. O sea que es un tema... bueno, pero yo sí creo que de todas maneras de la forma de la Pax que termine en Ucrania, porque hay que desear paz de alguna manera, va a depender mucho en cierto modo el tema de Occidente, porque los valores occidentales que yo creo que estamos, para usar una frase que parece para algunos sería como medio de alarma, como dijo el presidente Bush, hijo, en el año 2001, América está bajo ataque. Yo creo que los valores occidentales están bajo ataque. Esa es la forma en que yo lo veo, desde hace mucho. No solamente por eso, sino por las iglesias seculares de que hablaban Raymond Aron, que se han metido ahora los movimientos, el tema, todo ese tipo. Pero sigamos en su posición de si eso no, los problemas de una tercera guerra, ¿qué más usted cree? Además de lo que usted ha dicho, que a menos que no sea que todo lo que Rusia ha conquistado, el Donbass y toda esa parte, el Donbass, ellos lo mantengan, no habrá otra forma de buscar una salida a Ucrania. Continúa su línea de pensamiento, que lo interrumpimos con el corte. Yo dije que hay autores fatalistas, porque los futuristas son los principales fracasadores de la historia. La historia no se puede prever. Yo recuerdo para el 5º centenario que se crearon unos documentos que se publicaron a través de la UNESCO sobre el futuro de la humanidad. Y de esos documentos, yo lo leí, no recuerdo ninguno que se haya cumplido. Entonces yo no creo que estamos en los prolegómenos de la Tercera Guerra Mundial. Hay un conflicto que puede desembocar, como cualquier otro, en una crisis mundial que puede llevar a eso. ¿Qué problema? Que hay una crisis también de valores y de legitimidad de la Organización de las Naciones Unidas, que ha impedido, y una crisis de liderazgo mundial, no solo de liderazgo, no solo de Occidente, que ha impedido una especie de gran congreso mundial
para enfrentar los conflictos mundiales y la situación global. ¿Sería una guerra de fractura de la que hablaba Huntington? De fractura, es que es de fractura realmente, son focalizadas, no se vería una visión globalizada como pasó en la Segunda Guerra Mundial, que se combatió en las diferentes partes del mundo. Ahora mismo es de fractura y es focal. Que era lo que hablaba Huntington también, que pudiera pasar en el tema del choque de las civilizaciones. Como idea es interesante la visión de Huntington, pero no es que se está cumpliendo en la misma dimensión que lo planteó, porque la historia de alguna manera se vive o como tragedia, o como tragedia o como comedia. Hoy en día no la estamos viendo como realmente, desde la perspectiva histórica, en las dimensiones que se está dando. Hay que esperar que sucedan las cosas como sucedan. En la dinámica de la historia yo entiendo que cualquier fallo puede crear un conflicto de mayores dimensiones. Cualquier fallo en el sentido de que la OTAN está al lado de Ucrania, y eso es uno de los riesgos armamentísticos que puedan suceder y que han sucedido, pero han podido manejarse por una bomba que cayera en Polonia, etcétera, etcétera. Según el pacto de la OTAN, implicaría un conflicto ya de otras dimensiones. Entonces, eso, cuando hablamos del azar como categoría histórica, que lo planteó Marx y otras personas lo han estudiado, en ese caso pudiera darse un conflicto de otras dimensiones. El mismo doctor Balaguer, su discurso de ingreso a la Academia Dominicana de Historia fue el azar en la historia dominicana. No sabía, pero es un concepto creado por Carlos Marx. Claro. Y no solo, ya hay otros términos que se son más modernos, por ejemplo, que tienen esa misma categoría, por ejemplo, el término de los conflictos como aceleradores de la historia. Por ejemplo, el problema de la caída de las Torres Gemelas se convirtió en un acelerador de la historia. La pandemia se convirtió en un acelerador de la historia porque habían muchos procesos inciertos que se den. Como estamos hablando de guerra, ahí sucede, la visión que le quería plantear es qué sucede si sucediera una situación que se escape de lo que está sucediendo hasta ahora, que es un conflicto de ataque completamente, es una guerra asimétrica, es una guerra contra un Estado. Exacto, ellos no han tocado. No hay duda. Pero yo eso es lo que creo que ¿cómo se llamaba en inglés con su acrónimo, el MAD? El Mutual Assured Destruction. En español. La destrucción mutua, ¿verdad? Asegurada. Yo diría que eso evita muchas cosas. No es tan sencillo como la gente piensa, que el mundo no se va a meter en un conflicto nuclear de una manera tan sencilla como la gente cree. Que pueden acontecer otras cosas, yo estoy de acuerdo, y eso hay que ver bien ahora el tema, porque hay estados que se sienten amenazados por ese tema del expansionismo ruso. Suerte que también en ese expansionismo se ha demostrado que el ejército ruso no es todo lo que Putin decía, ni todo lo que la gente podía prever, pero Polonia tiene sus temores. Los estados bálticos tienen sus temores, hay llamamientos, Suecia tiene sus temores. Hay llamamientos a hacer el servicio militar obligatorio. Sí, no, claro. Hay llamamientos también para reclutamiento, claro. Y es en toda, y el gasto en defensa se ha incrementado de manera sustancial en el mundo entero. Obviamente. O sea, el escenario, por eso digo que es un desorden global, no un orden global. El escenario es muy confuso, es muy riesgoso, porque no hay no sé si usted conoce el concepto de que el poder tiene un factor social, porque ordena el caos. Si no hay poder, hay caos. Mientras no hay unos centros de poderes que fusionen y que succionen desde el punto de vista físico y político, entonces se convierte en un caos. Y eso es lo que está sucediendo. Esa tesis yo la conozco, lo que le tengo es miedo, porque eso da pie a los gobiernos de fuerza. De fuerza, pero... Que, bueno, viene incrementándose un poquito. Pero es que la democracia se ha sacralizado, se ha convertido en una necesidad, porque es lo que nos han vendido desde la Grecia clásica hasta los padres fundadores de Estados Unidos. Es la meta a seguir. Pero hay momentos históricos en que a veces se amerita otro tipo de que yo lo entiendo. Bueno, los minutos que nos quedan... Perdone que le interrumpa. Yo hablé del concepto sacralizado, porque la democracia, más que un sistema,
que usted lo sabe y para el público es una filosofía de vida. Entonces, si no existe el desarrollo de los pueblos socialmente y históricamente, es difícil implantarla. Por eso Estados Unidos ha cometido tantos errores en diferentes escenarios, porque quieren imponer sus valores independientemente de la cultura y la historia de esos países. No es que no se pueda, es que son procesos. Es un deber ser, es como yo hablo de los derechos humanos. Lo entiendo. También, un proceso. Eso está muy claramente establecido con el fracaso en Afganistán y en otros lugares donde las relaciones son de otra manera, tribales. La cultura son tribales, es difícil. Por eso yo sí creo, por ejemplo, en el nation building, el concepto de crear una nación, que tal vez pudiera ser una salida para Haití, donde comiencen que esos conceptos hay que insuflarlo y hay que ponerlo. Pero en los minutos que nos quedan, antes de terminar este interesantísimo programa, le agradezco de sobremanera su presencia en el mismo, no podemos dejar de hablar de nuestro problema. Así lo llamo, nuestro problema, es nuestra principal amenaza al proyecto de nación que tenemos los dominicanos, que es el problema haitiano. No es Haití, que es el problema de que Haití no se desarrolle, lo que realmente se constituye en un peligro para nuestro. Haití está dando pasos, pero son pasos que esa danza se ha tocado en muchas ocasiones, ¿verdad? Y entonces seguimos viendo un pueblo que todavía no hay hospitales regionales, donde no hay un registro civil, donde no se insufla el tema de los valores que nos lleven a la democracia, donde el pueblo ha terminado por desarrollar una especie de indolencia con el gobierno que sea, porque no importa el que llegue, a ellos no le cambia su suerte. Entonces, ese es un problema grave que nosotros tenemos, un problema que nos amenaza. Existencial, por la cantidad que tenemos ya dentro de Haití. Y el problema de que el haitiano, como otras etnias, vamos a llamarle así, o civilizaciones, no se adaptan al país donde llegan, sino que guardan sus conceptos, que a veces resultan ser diametralmente opuestos a los nuestros, sus concepciones, ¿verdad? Entonces, ese es un problema. ¿Qué usted cree, inclusive desde el punto de vista, aunque la gente no lo crea, militar? Es una situación que también la República tiene que tomar en consideración. Ya el presidente, en el año pasado, me parece que no fue se hicieron unas inversiones en armamento y pertrechos militares, en seguridad. Lo interrumpo para decirlo, no estoy hablando del gobierno. ¿Por qué debo decir eso? No porque defienda al gobierno ni soy miembro del gobierno, sino porque creo que él ha dejado muy claramente establecido que la solución haitiana no pasa por República Dominicana, y ha tomado medidas que también significan que está preocupado por ese tema. Pero lo que quiero decir es que Haití no representa ningún peligro de defensa. Sí, de defensa no representa. ¿Qué pasa con Haití? Evidentemente, es un problema que nos afecta directamente porque ahora mismo no hay un interlocutor, como usted habló en el caso de Palestina, sucede con Haití. Es un Estado que, según muchos conceptos, puede ser un Estado fallido, como lo estableció Jacques Attali, o lo han dicho otros sociólogos, un Estado fallido que no le gusta a mucha gente. Es políticamente incorrecto decir que un Estado es fallido, pero cuando no hay una estructura gubernamental legítima, no hay un funcionamiento legal. Eso nos crea un problema extra a nosotros, porque si hubiera por lo menos una estructura estatal, pudiera una forma de negociar, vamos a decir, de alguna manera. Yo me quiero... intercalo algo, perdone que lo interrumpa, porque a nosotros nos interesa, no solo porque tendríamos la armonía con el vecino, nuestro segundo mercado, no podemos olvidarlo también. Claro, mucha gente dice que debemos ver a Haití más como una oportunidad que como un problema. Haití es un mercado inmenso, con mucha pobreza, pero es un mercado importante, y si se desarrolla Haití, nos desarrollamos nosotros. Pero quería irme a tratar de fundamentar teóricamente el problema que existe en Haití. Aberhardún, un politólogo, un historiador, filósofo de la época
del Imperio Otomano, de los árabes, perdón, y Pareto, un italiano, hablaban del desplazamiento de la ETA, de las élites. En Haití hay un problema con las élites. Hay un problema fundamental que no se ponen de acuerdo. Y yo una de las razones que he visto en los diferentes foros que he participado es que sin la diáspora haitiana no es posible solucionar los problemas haitianos. Y no la han involucrado en los procesos. Haití tiene una diáspora importante, con muchas riquezas, con muchos recursos, con muchas capacidades. Si la involucraran, es muy probable que hubiera más facilidad de cohesionar a Haití y de lograr que ellos busquen algún nivel de flotabilidad, porque yo no creo que es un proceso lento, que sea un proceso rápido, sino es un proceso lento, porque es un caos, y del caos a la realidad se toma su tiempo, el caos al orden se toma su tiempo, al menos que se haga, ese es el detalle, por la fuerza, y la fuerza está satanizada. No queremos un gobierno de fuerza. Yo abogaría por un gobierno de fuerza. Es políticamente incorrecto decirlo, a nadie le gusta decir las verdades porque suena fea, pero es una realidad. Un Estado en caos solo se impone por la fuerza. Y a partir de ahí, con una visión de Estado y una visión conjunta de destino, como dice mi amigo Iván Gatón, lo trabajaría de otra manera, involucrando las élites de Haití, tanto las élites internas como la diáspora, como sus grandes recursos que tiene, grandes recursos humanos. Fíjense que no ha ganado la narrativa a nosotros internacionalmente. Nosotros, lamentablemente, nuestra intelectualidad no ha disfrutado de las mieles del poder para poder trabajar ese concepto de nación y poder venderlo internacionalmente. Ahora se está tratando, de alguna manera, bueno, ahora no, se empezó con Leonel Fernández de darle una tecnificación a nuestro cuerpo diplomático y consular, y de alguna manera han habido vaivenes, pero se ha hecho algo más. Lamentablemente no tenemos más tiempo y tenemos que terminar ahí en ese tema, porque me hubiera gustado profundizar, tal vez tendrá que volver para profundizar ese tema. Yo creo que sí, las élites haitianas se involucran, porque inclusive todos los gobernantes vienen casi últimos de las élites haitianas, lo que ellos más o menos cogen. Pero no en la proporción que tienen. Yo estoy de acuerdo, pero ahí tenemos por obligación que terminar. El tiempo es un tirano que se impone ahí se impone la fuerza sin ningún inconveniente. Muchas gracias, doctor Guzmán Tavera, por su participación. Amigos televidentes, será hasta una próxima entrega de Comentarios y Reflexiones.